me preocupa esta frase que dicen, el futuro son los jóvenes. Si el futuro de este país son estos jóvenes, estamos muy mal. Por eso digo, no es que yo critique a los jóvenes, critico al sistema, y el sistema que ha producido este tipo de juventudes, que a mí no me inspiran. Y en este sistema que sí sigue siendo profundamente neoliberal, no me refiero a lo económico, lo de gobierno, sino un sistema neoliberal en términos culturales, o sea, en donde todos estamos pegados al maldito teléfono, es difícil exigirle a alguien que pueda levantar la vista o indignarse porque hay un genocidio en Palestina. Las fake news o este tipo de nuevos esquemas de desinformación buscan generar la percepción de que todo mundo piensa de una manera. De que todo el mundo piensa, por ejemplo, que Andrés Manuel es un narcopresidente, que el presidente tiene vínculos con el narcotráfico. Cuando no es así, y eso es peligroso en materia de democracia y de seguridad nacional. Y ahí lo que descubrimos en esta investigación es que la gente no está loca. Yo creo que suceden aquí dos fenómenos. Uno, el deterioro evidente de los medios de comunicación. Y luego dos, el gran fenómeno que es Andrés Manuel para resistir estos embates permanentes. Cuando la gente se mete a ver Twitter y ve que ya estamos en el hashtag narcopresidente69, no está loca cuando esa gente dice es que esos son bots. Lo que encontramos es que el gobierno de Guanajuato, el gobierno de Chihuahua y la Confederación Patronal Mexicana, Coparmex, está financiando la operación de pautaje en Facebook, o sea, de publicar anuncios en Facebook, para colocar esta narrativa falsa y este hashtag falso, porque es imposible cumplir con las facultades del INE. Esas facultades, las cosas que dice la ley que deben de hacer, son irrealizables. Pero más bien lo que hay que hacer entonces, el consenso es ya, pues reformemos el INE. Entonces más bien un modelo de libertades, pero donde puedan contar de forma muy eficiente los votos, vigilar de forma muy eficiente que no haya un peso ilícito en las campañas, registrar a la gente que debe votar. Hola, soy Jonathan Lozada y te invito a ser parte de un viaje con destino final a las elecciones del 2 de junio de 2024. Hagamos un zoom al día a día de los candidatos y echemos un ojo a lo que ellos hacen en y detrás del escenario. Te invito a descubrir conmigo quiénes son ellos, a descifrar su identidad y a conocer los vínculos de quién o quiénes los respaldan. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy está con nosotros Julián Mazoy, quien es periodista y también consultor en comunicación. Julián, qué gusto que estés con nosotros, gracias por venir, ¿cómo estás? No, a ti, Jonathan, estoy muy feliz de estar acá. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, pues ya empezó la veda electoral, ayer concluyeron las campañas oficialmente en todo el país, las campañas para la presidencia de la República, los 9 estados que renovarán gubernaturas, el Senado, el Congreso Federal, los congresos locales, los ayuntamientos. Son más de 20,000 cargos de elección popular los que serán disputados este 2 de junio. Y pues el día de hoy, ¿qué te parece, Julián, si hacemos un recuento de lo que ha sido este proceso? Hay elementos estelares y hay instituciones clave en este camino rumbo al 2 de junio. Hemos hablado de que el INE va a jugar un papel fundamental, el Poder Judicial a través de los tribunales electorales, los medios de comunicación que ya han jugado el papel y seguirán jugándolo a lo largo de esta ruta final, digamos, los medios alternativos, las redes sociales. ¿Cómo ves este panorama? ¿Te late si empezamos por ahí? Sí, adelante, sí, es la elección más grande de la historia de México. También se dice mucho eso, es un absurdo, cada elección siempre es la más grande. Entonces también la del 21 fue la más grande, ahora la del 24 la más grande, y la del 27 será la más grande también de la historia de México. Es una elección histórica, igual que todas son históricas, ¿no? Y sí, hablemos de lo que indiques. ¿Cuál es el ADN de esta elección, en tu opinión, Julián? Yo creo que es la primera elección en la que se vota por un proyecto de nación. O sea, en donde sí, en el 2018 yo un poco pensando y reflexionando por qué es que la gente votó por Andrés Manuel o decidió, porque hubo un cambio radical ahí, pasó de tener creo que 35% en el 2012 a tener 53% en el 2018. Entonces, ¿cómo sucede este gran cambio? El análisis que hice desde mi área de expertise de comunicación política es que la gente votó por la esperanza. La gente decidió desde el hartazgo votar por la esperanza. En el 2012, por ejemplo, se votó por un producto mercadológico, por una construcción mercadológica que fue Peña Nieto, ahí ni me acuerdo cómo se llamaba la esposa que habían ahí construido ahí en La Paloma. La Gaviota, ¿no? Gaviota. Sí, yo nunca vi telenovelas. Sí, la Gaviota, exactamente. Que habían construido ahí el romance. Se votó por un producto mercadológico. En el 2006 se votó por miedo.
En esta ocasión no es ninguna de ellas, no es ningún sentimiento. Se vota por un proyecto de nación, una cosa que allá llaman el plan C algunos. Luego el equipo del PRIAN presenta algún otro tipo de elementos, pero realmente la gente vota por un proyecto bien delineado de 100 compromisos que se realizaron desde la apertura de campaña y diferentes reformas que se han presentado, que se presentaron, les presentó el presidente y que Claudia Sheinbaum hizo propias para esta visión de Estado que tienen. Es la primera vez en donde la gente votará por una visión de Estado, no por un sentimiento, no por enojo, no por esperanza, no por nada, sino por un proyecto específico. Y tenemos, eso está bien interesante porque justamente tenemos súper definidas las 3 posiciones, o las 2 diría yo, ¿no? Una la que acabas de mencionar, otra la de la oposición en este momento, que es muy clara porque siempre estuvo muy disfrazada, ¿no? En las anteriores elecciones como que había una fachada mucho menos destructible que en este momento, ¿no? En este momento salió como la verdadera identidad del PAN, del PRI, del PRD, y ahí me parece también está Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves estos otros 2 jugadores de la contienda? Sí, a mí Movimiento Ciudadano me parece que aún se sostiene en la irrelevancia. Le irá bien si saca un 8%, 9, 10%. Pero también es fácil sacar o operar una campaña cuando vas en tercer lugar y sabes que no vas a ganar y puedes proponer. Y a mucha gente le resulta más atractivo el tercer lugar en una lógica de que se fetichiza al que no puede ganar, o sea, lo empiezas a ver mejor y a justificarlo intelectualmente. Decir, no, es que si solamente fuera por otro partido, sucede en todas las elecciones. Ya había gente que en el 2018 decía, no, es que si no hubiera ido por el PRI, a lo mejor se empieza a fetichizar al último lugar. Es que no está tan mal ese. Pues resulta que es el que no tiene oportunidad de ganar, a partir de que la gente luego le da miedo tomar decisiones o asumirse corresponsable de una decisión que puede definir el futuro del país. Un poco en esos términos entiendo Movimiento Ciudadano. Y sí, evidentemente, como un pan naranja, ¿no? Por más que ahí el candidato de MC no le gusta que se le diga ni el pan naranja. Y entiendo por qué también luego el PRIAN le dice que más bien es el Movimiento Ciudadano y Morena están aliados. No termino de entender exactamente qué rol juega, pero yo lo ubico más en el lado del panismo naranja. Yo no sabía que las naranjas podían ser azules. Pero sí. Parece que sí, las naranjas pueden ser. Es una contradicción hasta biológica. Pero sí. Y sí, es más bien lo que comentas. Yo veo un desproyecto. No termino de entender cuál es el proyecto de Xóchitl Gálvez. Y quizás por eso se le ha hecho tan larga la campaña. Porque no se puede aspirar a gobernar un país, no se puede gobernar un país si no hay una visión, un proyecto de nación, una visión de Estado. Y por eso la han sufrido tanto, porque pretenden hacer una campaña sin un proyecto, sin una visión y apostándole únicamente a que el 2018 fue un error histórico, decía Beatriz Paredes, un error en la democracia, una falla en la Matrix, en donde la gente se equivocó y eventualmente iban a recapacitar y darse cuenta de su error. Pero cuando decimos que no entienden, es un poco en estos términos. No entienden que sí hubo un cambio de mentalidad, que la gente concibe la política de forma distinta y que ellos, al no haberse sumado a este proyecto social, de carácter social del presidente López Obrador, pues será algo que les seguirá cobrando factura en las urnas. Esto justamente lo que dices, como un análisis y lo que nosotros estamos platicando en este momento en el podcast, es parte del objetivo que tiene la veda electoral, que sea un momento de reflexión de todo lo que nos dejaron los candidatos, los proyectos sobre la mesa a lo largo de el periodo de campaña, que sí, aunque oficialmente fue corto, la verdad es que creo que fue muy largo. Fue prácticamente un año, en mi opinión, lo que duró entre que fue pre-campaña, entre que empezaron a salir, etcétera. Y hay un papel bien importante que mencionamos al principio del podcast, Julián, el de los medios de comunicación. Pues tú eres un analista de los medios también, un analista político de los medios también. Y en este sentido, pues en tus plataformas digitales hemos visto opiniones muy afiladas, pero muy acertadas, ¿no? Y me gustaría revivirlas hoy. Sí, a ver, ahí sí se meten a mis plataformas, soy muy radical luego, ya también, hay que serlo, hay que ser radical y hay que tener las convicciones firmes. No obstante, pues ya en corto uno puede ser distinto, ¿no? O sea, en corto ya si alguien se acerca conmigo en la calle y me dice, oye, es que fíjate que yo creo que Felipe Calderón fue un buen presidente, no lo voy a confrontar y empezar ahí a decirle cosas. Pues se puede tener una conversación al respecto.
arte del performance, este personaje performativo que se construye para las redes sociales, me permite ser dentro de la honestidad, la congruencia, no es un asunto falso, un poco más radical o jugar con los tonos, ¿no? Pero sí he sido muy puntual, o como le dijiste, tajante, ¿no? No sé qué palabra. Pues muy afilado, afilado, ¿no? O sea, exactamente. son dardos de precisión también, porque es cierto, ¿no? O sea, vivimos, la verdad, Julián, en un país donde hay una libertad de expresión clara, absoluta, pero también se ha utilizado como para desinformar, o sea, medios de comunicación que son grandes conglomerados, estos pues grandes televisoras, grandes radiodifusoras que utilizan el espacio radioeléctrico propiedad de la nación y lo utilizan para desinformar, creo que son motivo de mucho cuestionamiento. Sí, y no sé qué piensas tú, yo creo que la gente cada vez menos cree en esto, ¿no? Se filtró una videollamada entre amigos, entiendo yo que era Aguilar Camín, si mi memoria no me falla, en el 2020. En la pandemia estábamos encerrados y había una videollamada de él con varias amistades, un grupo grande, en donde le preguntan, oye, y Aguilar Camín, ¿qué podemos hacer para contrarrestar ahí el gobierno de Andrés Manuel? Y él decía que eventualmente el peso de los medios de comunicación iba a generar un cambio en la opinión pública. O sea, que no había gobierno que pudiera resistir. O sea, ya en los hechos, esto no lo dijo de forma textual así, pero en los hechos pueden buscarlo en Twitter, pónganle ahí Aguilar Camín, Zoom, pandemia, algo así debe de aparecerles el video, es público, no estoy hablando de algo secreto. Lo que decía entonces en los hechos es que López Obrador no iba a resistir el que todos los días, desde la televisora de Salinas Pliego, lo estuvieran golpeando. Desde Televisa lo estuvieran golpeando, desde las mesas de análisis de tercer grado, esta de Zuckerman, lo estuvieran golpeando, y que no iba a haber gobierno que lo resistiera. Yo creo que suceden aquí dos fenómenos. Uno, el deterioro evidente de los medios de comunicación. Se empieza a consolidarse un nuevo ecosistema de comunicación, un nuevo ecosistema de medios, de comunicadores específicamente, digitales, que empiezan a entender también el asunto multimedia. Y entonces la credibilidad que tenían antes, en la que siempre se asentaron los medios de comunicación tradicionales, se empieza a restar. Siguen teniendo algo, no obstante empiezan a perder legitimidad y les cuesta más trabajo. Y luego dos, el gran fenómeno que es Andrés Manuel para resistir estos embates permanentes, que hay que ver cómo se maneja en el próximo sexenio, con quien sea resulte electa, pero me parece que también ya este fenómeno que resiste cualquier golpe ya no tampoco existirá, y quizás podremos ver un poco de que se retome un poco de poder ahí como cuarto poder los medios de comunicación, que yo creo que lo han perdido un poco. Pero sí me parece interesante esto también que dices de que el espectro radiofónico es propiedad de la nación, y cuando se utiliza para fines que buscan desestabilizar a la nación me parece muy peligroso. Yo creo que las fake news o este tipo de nuevos esquemas de desinformación no únicamente son peligrosos en el sentido de que pueden modificar la opinión pública para usos electorales, sino que también son de carácter de seguridad nacional. Buscan desestabilizar al gobierno o desestabilizar al país a través del gobierno en una coyuntura sensible. Desestabilizar al país en un momento electoral, desestabilizar la gobernabilidad, desestabilizar la economía. Esto pone en riesgo la economía al poner en riesgo la democracia misma, únicamente para sostener un modelo de privilegios que empieza a colapsarse. Entonces me parece sumamente peligroso y que hay que revisar exactamente cómo podemos hacerle para que sin violar la libertad de expresión podamos tener un ambiente mucho más sano. Pero eso, no solamente peligroso en términos democráticos, sino peligrosos en términos de la estabilidad de la patria misma, ¿no? Buscan generar la percepción de que todo mundo piensa de una manera. De que todo el mundo piensa, por ejemplo, que Andrés Manuel es un narcopresidente, que el presidente tiene vínculos con el narcotráfico. Cuando no es así, cuando son grupos muy minoritarios y selectos. No obstante, si uno prende la televisión, pareciera que todo México está incendiado en contra del presidente López Obrador, y eso es peligroso en materia de democracia y de seguridad nacional. Eso es bien interesante. Incluso los manuales de marketing político consideran el uso de los medios masivos para atacar, ¿no? Y es algo impresionante. Ahora, tú lo has ligado ahorita con un tema muy interesante, que es el tema de este hashtag narcopresidente y narcocandidata, que por cierto fue motivo de una investigación tuya, que te hizo muy famoso, por cierto. Y hablemos de eso.
Porque Sí. es un tema que además, en mi perspectiva, no le hizo mella ni al proyecto de Andrés Manuel, ni obviamente a la candidatura de Claudia. Creo que los posicionó mejor. Y no por un tema pues de que se les vincule con una pues con la falsedad o la difamación que se está planteando, sino porque realmente al llegar al ciudadano y a un mexicano mucho más politizado, le deja más claro, creo, esa es mi tesis, cómo se está jugando este ajedrez en la elección de 2024. Sí, yo en abril, a principios de abril, cambió mi vida. El día que el presidente leyó una investigación mía publicada en Contralínea y que decidió colocar un video que se había producido como explicación de esa investigación en la mañanera, ¿no? Y tuve ahí el privilegio de aparecer en la mañanera. Y a partir de ello se viralizó esta investigación que realmente era referente a este hashtag narcopresidente, ¿no? Lo que bien hablabas en ese momento, el presidente tenía ese tema en la cabeza, en la mente. Y en una mañanera en Acapulco, él dice que quiere traer expertos para que expliquen esos temas que él no termina de comprender bien. Y dice, vamos a traer a uno y después a otro y a otro y a otro. Y a partir de ello yo dije, yo quiero aparecer, y publiqué una investigación que tenía, yo ya estaba cocinando con mi equipo desde hace rato, se publicó en el medio de comunicación Contralínea, y ahí lo que descubrimos en esta investigación es que la gente no está loca. Cuando la gente se mete a ver Twitter y ve que ya estamos en el hashtag narcopresidente69, no está loca cuando esa gente dice es que esos son bots. Luego hay distintos, si uno lo saca en el tema de cuando estamos comiendo con la familia y dice no, es que esos son bots, uno le dicen, bueno, ¿dónde están las pruebas? Y intentan jugar este asunto del gaslighting y decirte es que estás loco, eso no es verdad, no son bots, son miles de ciudadanos enfurecidos. No es verdad, la gente no está loca y sí son bots. Lo que encontramos es que el gobierno de Guanajuato, el gobierno de Chihuahua y la Confederación Patronal Mexicana, Coparmex, estaba financiando está financiando la operación de pautaje en Facebook, o sea, de publicar anuncios en Facebook para colocar esta narrativa falsa y este hashtag falso, este hashtag que impulsa una narrativa falsa con motivos de desestabilizar el proceso electoral, de desestabilizarla sin éxito, el proceso electoral. Pero la relevancia de la investigación es que estaban utilizando recursos públicos. Uno, recursos públicos, y dos, encontramos evidencia contundente de ello. Entonces hay diferentes páginas en Facebook. El nombre técnico que se utiliza para describirlas es outlets, es el nombre de consultoría que se utiliza. Son páginas falsas, no son falsas, lo que son fachadas. Se montan y una vez que se montan, 30 días después, uno ya puede empezar a generar anuncios en Facebook a nombre de esas páginas. Las montan a nombre de medios de comunicación inexistentes. Entonces podría yo pensar en punto y coma Tlaxcala. Entonces ahí le pones un logotipo de un periódico y resulta que ya tienes un medio de comunicación que no existía hace 2 semanas y que ahora ya puedes generar anuncios adentro de él. Y lo que utilizan es correos electrónicos desactivados, números de teléfonos inexistentes, direcciones de lugares públicos, porque Facebook te requiere diferentes elementos de información para generar pauta política, y dan información falsa. Y a partir de ello publican notas que buscan golpear, desestabilizar, manchar, tiznar. Entonces encontramos que los operadores de estas páginas, de una serie de páginas distintas, tenían contratos con el gobierno de Guanajuato, el gobierno de Chihuahua. Lo encontramos a través de fuentes de información públicas, la Plataforma Nacional de Transparencia y la Biblioteca de Anuncios de Facebook. Y encontramos que los operadores de estas mismas páginas o de otras paralelas tenían vínculos evidentes. La hija de un ex secretario de Gobernación de Fox, por ejemplo, que hoy tiene un cargo directivo en Coparmex, y la directora de comunicación de Coparmex, también operando alguna de esas páginas a través de socios suyos. Entonces, pues habían suficientes elementos como para hacer el cuestionamiento público y decir, hay evidencia periodística, no sé si jurídica, yo no soy abogado, para decir, Coparmex, el gobierno de Guanajuato y el gobierno de Chihuahua están financiando campañas que buscan desestabilizar el proceso electoral. Siempre se ha hecho así, siempre se han operado, por lo menos a la derecha, las elecciones desde el erario público, desde el dinero de la gente. Eso es realmente lo grave de lo que encontramos, que el dinero de la gente estaba siendo utilizado para tiznar al gobierno de la República. Más allá de las filias y fobias de quién es el presidente López Obrador, habrá quien no le guste, está bien, es el presidente de México.
Y quien ocupa la presidencia no es solamente la persona, sino que hay una cuestión algo que se le llama investidura. Quien ocupa, quien es Andrés Manuel no puede ser únicamente la persona, sino que Andrés Manuel es el presidente de la República. Entonces, esta investigación no tenía tonos partidistas, sino un asunto de defensa de la institución misma, de la investidura misma. Y además que pone sobre la mesa el tema de la libertad de expresión en las redes sociales, ¿no? Ahí falta mucha regulación, ahí falta mucha también análisis real de qué está pasando. Y me parece, bueno, la verdad yo celebro que alguien joven como tú lo haya puesto sobre la mesa, porque tenemos el viejo periodismo, Julián, y tenemos a Anabel Hernández, por ejemplo. Es que contrasta muy fuerte con lo que acabas de plantear, ¿no? Con una serie de difamaciones abiertas, pues ahora sí que sin ningún recato, ¿no? Porque la que en un momento fue considerada una periodista con cierto respeto, pues también se quitó la máscara, ¿no? Y nos muestra pues una serie de elementos muy difamatorios sin pruebas que contrastan en un periodismo. Estaba yo leyendo una columna hace unos días que te llamaban cazador de bots. Y que hacías periodismo de inteligencia y me pareció muy interesante, ¿no? Porque las disciplinas de la comunicación están adquiriendo nuevas dimensiones a través de la digitalización y de todo lo que nos permiten estas plataformas, ¿no? Oye, pero ¿tú qué crees? ¿Sí se debiera de regular más este asunto de la libertad de expresión? Creo que no, la libertad no se debe de regular. La libertad de expresión creo que tiene que estar y se tiene que garantizar, pero creo que se tiene que regular cómo funcionan las plataformas. ¿Por qué te lo digo? Mira, Facebook, porque hoy tú planteaste un tema muy interesante. Facebook se necesita pautar, lo llaman publicidad, ¿no? Sí. A través de la pauta, ¿no? Sí, sí. Pero en realidad Facebook lo que hace es que cerró todos sus canales de distribución. O sea, abramos una página nueva e intentemos ver a cuánta gente llega a nuestro contenido. Es muy limitado, es cero. Sí. Es cero. Sí, esos cambios de algoritmos sucedieron el año pasado y fueron muy, muy duros para muchos. Muy duros, pero entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que Facebook lo que haces al pautar es que abres los canales. No es tanto publicidad como tal, creo, ¿no? Es como si vas a una radiodifusora y contratas 3 horas de espacio, ¿no? Ahí lo que creo es el proceso de maduración de las redes sociales se da en diferentes etapas. Por ejemplo, hoy TikTok empieza a terminar su etapa de crecimiento, que es como la más nueva y la más grande. Una etapa en donde, por ejemplo, en TikTok proliferan los bots, ¿no? A TikTok le gustan los bots. Prefiere que hayan bots para que haya más gente que crezca y llegue a todo mundo. Y luego hay una etapa intermedia y luego ya hay una etapa ya de maduración. Facebook está en una etapa ya muy madura, ¿no? Por ejemplo, Instagram todavía está en una etapa previa. Y ya en esa etapa madura, cuando ya es una red social consolidada, en donde no sé si el 80% de los mexicanos tengan Facebook, pero ya es una red social con una penetración brutal, ya empieza a tener otro tipo de dinámicas y ya es pay to play. O sea, si no estás pagando, no tienes alcance, ¿eh? Exactamente. Y para allá empiezan a ir luego todas las redes sociales. Sí, ya no son disruptivas. Ya no rompieron, ya se consolidaron en una hegemonía muy fuerte y entonces empiezan a utilizar los mismos vicios de las televisoras antiguas. Exactamente. Sí, yo no sé cuál es la solución para ello. ¿Qué se les puede decir? Pues que ya no tengan un modelo de negocio. La verdad es que no digo que no debiera de haber más regulaciones, que no logro de entender cuál debiera de hacer. Yo lo que creo más bien ante quizás es falta de creatividad o ignorancia, o quizás debe de plantearse por algún jurista, yo más bien no es mi especialización eso. Yo lo que creo es que más bien se deben de montar alternativas a quienes intentan instrumentalizar la comunicación para fines políticos que se consideran subóptimos, ¿no? Entonces, en lugar de decirle a las Raki, te prohibimos que digas esto o lo otro, empezar a montar estructuras, nuevos ecosistemas mediáticos que permitan desmentir lo que sucede en los espacios de la ultraderecha, en los espacios de la mentira. Entonces, en lugar de decir ya no pueden pautar o utilizar pauta para llegar a más gente con sus fake news, bueno, quizás eso sí se pudiera regular, pero hay que ver quién determina qué es fake y qué no, ¿no? Luego también hasta los propios verificadores tienen sesgos. Animal Político es verificador en México de Facebook. Yo no sé si Animal Político, un medio de comunicación asociado a la derecha y antitransformador, sea realmente la institución más adecuada para verificar. Entonces también me parece difícil decir quién sí tiene la capacidad para saber qué es falso y qué no. Entonces, en lugar de decirles no pueden pautar, pues
la izquierda debiera estar haciendo los mismos planteamientos y empezar a pautar. Y empezar a crear diferentes comunicadores que puedan ser contrahegemónicos a esta hegemonía de la derecha en los medios de comunicación y empezar a soltar más apoyo a medios de comunicación alternativos, pero medios de comunicación alternativos también que tengan audiencias. Hay una serie de medios de comunicación que lucran únicamente con membretes, con registros ante el INPI, sin realmente poder sostener su proyecto en audiencias. Entonces, más bien la izquierda debiera empezar a hablar de la construcción de audiencias, de cómo lo hacemos para que la gente que fueron cientos de miles ayer en el Zócalo, también estén en el mundo digital y también estén ahí interactuando, informándose y militando desde un espacio distinto. En la calle también, pero militando también desde el mundo digital. Un poco en esos términos lo encuadraría. Sí, y la izquierda y la derecha, mira, y también pienso que ahí hay un vínculo muy directo cuando he planteado el tema de regularizar o de incidir, tiene que ver, en mi visión también, con cómo está participando una institución tan importante como el INE en esto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque justamente como tú lo descubriste en la investigación que hiciste, pues mucho es pues de esta guerra, es una guerra pagada, pautada. En un momento uno de los dirigentes de los partidos, bueno, Mario Delgado, planteó pues que toda esa guerra sucia que era pautada y que fue descubierta a través de investigaciones como la tuya por personajes muy estrictamente vinculados con un proyecto político, el de la derecha, pues fueran atribuidos al gasto de campaña de ese movimiento, de esos partidos, del PRI, del PAN y del PRD, ¿no? Y no hay tal. O sea, no hay tal. Entonces, ¿qué papel juega el INE en este panorama también de la comunicación, de la publicidad, etcétera? Pareciera que todo está un poco confundido, Julián, ¿no? Por eso hablo yo de regulación y lo voy a plantear desde otro modo en este momento. No de regulación, sino de transparencia. Porque aparentemente hay transparencia con esto que nos muestra Facebook, sus resguardos de, ¿cómo se llaman? Descargos de responsabilidad. Justamente donde se falsifican este tipo de información que comentábamos. Sí. Exacto. Pero creo que falta algo más, ¿no? Sí. Lamentablemente también en términos de la regulación a las plataformas, por ejemplo, en Canadá y en Australia recientemente hubo diferentes litigios porque intentaron regular. Hay una más cuestión de distribución de los ingresos de Facebook también con los medios de comunicación. Facebook dijo, si pasa esa ley, nos salimos. Nosotros nos vamos. O sea, no tenemos que estar en Canadá, no tenemos que estar en Australia. Resulta que ganó Facebook en los tribunales en Australia, no se pasó ahí, y en Canadá más bien llegaron a un consenso en donde terminó Facebook eliminando cualquier contenido de noticias para su plataforma. Pero Facebook empieza a amenazar con también salirse del país y decir, pues no estamos, nos vamos. Es difícil que México pueda regular y que le intenta imponer a las plataformas regulaciones específicas para su único país y que no deban de implementar en otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que sí debiera de hacerse. El problema es que al ser transnacionales y que operan con algoritmos transnacionales, estas regulaciones deben de venir del gabacho. O sea, si no, termina siendo muy complejo el poder hacerlo. Se terminan resistiendo, en los hechos no lo realizan, modifican a medias los algoritmos, o se amenazan con irse de los países. Entonces también me parece complejo. A lo mejor y sí la forma es forzarlo y ver qué pasa. Ahora hablemos del INE. En cuanto al INE, yo creo que el INE está en una situación muy complicada. Sí entiendo a los consejeros que se quejan de todas las expectativas que se ha puesto sobre el instituto. Yo creo que el INE juega un rol que ya es anticuado. Entonces todo el mundo termina criticándolo. En algún momento la izquierda lo criticó y la derecha salió a hacer una marcha para defenderlo. Hoy ya la derecha también lo critica. Yo entiendo también por qué lo critican. Porque es imposible cumplir con las facultades del INE. Esas facultades, las cosas que dice la ley que deben de hacer, son irrealizables. Entonces entiendo por qué se quejan, y también entiendo por qué se queja la izquierda y la derecha del INE, pero más bien lo que hay que hacer entonces, el consenso es ya, pues reformemos el INE. Ya no puede funcionar en esos términos. Yo lo que diría, en lugar de darle más atribuciones al INE para decir, bueno, ahora regúlate también las plataformas y empieza a fiscalizar también las pautas de los outlets, el INE está absolutamente rebasado. Eso implicaría un incremento presupuestal para lo cual no alcanzan las arcas públicas y no va acorde al modelo de austeridad que se maneja en la izquierda mexicana.
Yo lo que plantearía es más bien un modelo de libertades en donde le reduzcamos las expectativas al INE y montemos un modelo de un árbitro electoral, como sucede en muchísimas partes del mundo, que es muy poco invasivo y cuyas facultades están muy limitadas. Realmente en los hechos, a la gringa, es a contar votos, un instituto que cuenta votos, registra votantes, no emiten allá licencias, no licencias INES, pues, pero hay que hacer un registro previo que se puede realizar hasta un mes antes de las elecciones. Entonces cuenta votos, registra votantes y fiscaliza únicamente en términos de que no haya dinero del crimen organizado o de fuentes ilícitas en las elecciones. No hay más. Ya dejémonos de decir, pues es que rebasaste topes de campaña y menos. Pues que cada quien se gaste lo que se pueda gastar en medida de que venga de fuentes lícitas. Que cada quien diga lo que se pueda decir en medida de que no se esté violando estas tres cosas, de que lo que digas lo estés financiando con fuentes lícitas. Pero tampoco me pondría yo a decir, pues es que una persona puede decir esto, no decir eso. Luego el INE también cae en forma de censura selectiva y quienes pueden litigar mejor sus casos, candidatos que pueden litigar mejor sus casos, pueden ganar o denunciar a otros. Entonces, pues mejor ya un campo de libertad en donde también estas fechas de campaña en México son una anomalía geopolítica, no suceden, nunca están tan limitadas de una fecha a otra. Me parece que ahí Morena jugó en el filo de decir, pues vamos a intentar hacerlo un poco más largo el proceso, o que los tengan mayor libertad de decir. En México realmente una persona no puede decir quiero ser presidente de México. O puede decir, quiero ser gobernador de mi estado. Eso se sanciona jurídicamente en el INE. Es un modelo de muy pocas libertades que le da muchas facultades al INE, pero poco presupuesto para ejercerlas. Y pues como no le queremos dar más presupuesto, pues mejor reduzcamos las facultades y planteemos otro tipo de modelo de árbitro electoral. Un poco en esos términos. Me parece sano que ahora ya hasta la RAQI dice, marchamos para defender al INE por tontos, ¿no? Utiliza un calificativo más duro. Pero ya hasta la derecha reconoce que hay una necesidad profunda de reformar profundamente al INE. Sí, es que está muy salido de las manos, ¿no? Realmente. Están rebasados. Pues, ¿qué puedes hacer? A ver, tienes cuántos candidatos en todo el país y todos quejándose. Y aparte los debates, ya los que son representantes en el INE utilizan la plataforma más bien como una tribuna política para ahí pelear. Si tienes a Guadalupe Acosta Naranjo ahí golpeándose con otro. Se ha politizado demasiado. Y el INE también es en su propia mafia que ya han construido adentro, en lugar de decir, bueno, ya quítenos un poco de estas responsabilidades, estamos rebasados, quieren más y quieren más presupuesto y quieren tomar más espacios, y esa no es la alternativa. Yo lo que digo es más bien un modelo de libertades en donde el INE se reduzca a ser una institución que cuente votos en los hechos. Sí, lo que llamó mucho la atención es esto que planteaste de censura selectiva, ¿no? Me parece que es completamente entendible lo que el INE hizo en torno a las mañaneras, ¿no? Entendible, ¿no? En torno a que los programas o las referencias, pues, a la oposición estuvieran contenidas, ¿no? En este proceso. Lo que me parece peligroso y riesgoso es que vimos al INE constantemente salir a decir esto no, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, oligarquía corrupta tampoco, o sea, era como un exceso, ¿no? Yo creo que todo es un exceso. A ver, en casi todas las democracias consolidadas también empiezan a intentar cooptar la definición de democracia, qué es democrático y qué no. En casi todas las democracias consolidadas del mundo, el presidente puede hacer campaña, no con recursos públicos. Es realmente el único límite. Este mismo asunto de los recursos lícitos, ahí sería considerado ilícito utilizar recursos públicos para una campaña. Pero puede hacer campaña el presidente. En ocasiones, hasta el propio presidente, sin pedir licencia, puede ser candidato para reelegirse. En España así sucede. Pedro Sánchez ni un día, ni un minuto pide licencia y compite en unas elecciones en donde resulta ratificado, reelecto de forma parlamentaria. Ahí en Estados Unidos así sucede. No es necesario que Trump haya pedido o que Obama haya pedido licencia para buscar la reelección. Hasta el propio presidente no solamente puede hacer campaña a favor de alguien más fuera de los espacios que utilicen recursos públicos. Obama hizo campaña a favor de Hillary Clinton, por ejemplo, públicamente, en eventos, en meetings, se ponía a hablar. Sino que también al siguiente nivel pueden, sin pedir licencia, participar en elecciones en un modelo de libertad total. A mí me parece que más bien
No es tampoco el modelo ideal. Lo que digo es que ante el rebasamiento de facultades y el rebasamiento de problemas que hay, me parece que lo mejor sería apostarle a la libertad en este sistema y más bien pues, enfocarnos en las cosas que sí podemos hacer bien, contar los votos bien y que haya resultados de las elecciones la misma noche de la elección. Me parece luego terrible que en varios lugares se tiene que ir varias semanas, no terminamos de entender cómo queda el Congreso consolidado después de una elección, tardan mucho. Entonces, más bien un modelo de libertades, pero donde puedan contar de forma muy eficiente los votos, vigilar de forma muy eficiente que no haya un peso ilícito en las campañas y registrar a la gente que debe votar, ¿no? Y hasta eso se podría hasta utilizar, o sea, en Estados Unidos hasta se discute la necesidad de tener una credencial para votar. Las mayorías defienden que no se debe requerir una credencial para votar. Lo que se debe requerir es un mecanismo de identificación, una licencia de conducir, un pasaporte, una CURP con fotografía, algo así, pero hasta que el Instituto Nacional Electoral emita credenciales específicas para votar, pues hay gente que pierde su INE y que lo pierde en las últimas semanas y pues ya no puede sacar otro. Tampoco sé si hasta eso podría ser una facultad que podríamos eliminar. Sí, claro, son un montón de elementos, ¿no?, que hay que poner sobre la balanza. Que nadie puede cumplir, o sea, son un montón. Ojalá los pudieran cumplir todos. En el mundo ideal tendríamos el mejor árbitro que al mismo tiempo que está en la cancha pitando puede ser el liniero y puede ver el VAR, pero eso no se puede y termina siendo excesivamente costoso. El problema termina siendo ese. Generar este tipo de árbitros y en los hechos innecesario. Las mayorías de las democracias del mundo no tienen estas grandes facultades para sus árbitros electorales. Sí, pues va a jugar un papel protagónico ya el domingo el INE y la ciudadanía principalmente. Menos protagónico que con Lorenzo Córdoba, por lo menos eso sí les debo dar a la nueva administración. Ya no es tan protagónico como antes, que también lo utilizaban la presidencia del INE para hacer proselitismo casi. Fue orador único en una marcha de esas por la democracia, que ahora ya se terminó fiscalizando a favor de Xóchitl Gálvez. ¿De qué estamos hablando, no? Menos protagónico, pero igual de importante, ¿no? Una locura, ¿no? Porque además hablábamos de la ciudadanía de la gente y de mucha gente que asistió ahí que no sabía ni qué onda, ¿no? Ni a qué fueron, ni cómo fueron. Impresionante. El Poder Judicial, Julián, y los tribunales, después del 6 de junio, creo que van a estar también jugando un rol importante. Sí. Yo veo bien el cambio de la presidencia del Tribunal Electoral. El nombre completo es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El cambio de presidencia que hubo. Reyes Rodríguez Mondragón, quien era consejero presidente o magistrado presidente, no sé cuál es el término, el presidente del tribunal, un hombre profundamente calderonista colocado en esa posición por Roberto Gil Suart, quien fue secretario particular, jefe de oficina de Felipe Calderón y uno de los principales prianistas de este país. Son los principales conspiradores que empezaron a generar esta alianza de facto y que la mantuvieron viva entre el PRI y el PAN. Fue coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota. Al final de la campaña la traiciona por instrucciones de Calderón y respaldan a Peña Nieto para evitar el triunfo de Andrés Manuel. Es quien coloca realmente a Reyes Mondragón ahí y quien ya tenía demasiadas tensiones. El magistrado Billetes, le decían, demasiadas tensiones adentro del tribunal y que después de, me parece, un tercer intento, sus compañeros magistrados le forzan la renuncia y entra una nueva magistrada. Eso me pareció algo sano para el proceso democrático. Ahí al final es donde quienes firman la elección, quienes dicen sí, estuvo bien, listo, es el tribunal. Entonces parecía que era un punto de riesgo, ya no lo identifico como tal. Me parece que habrá... sucederá de forma normal esto, bien. Que me parecía también interesante este asunto, no sé si lo leíste, de que Norma Piña le había mandado unos WhatsApps amenazantes a un magistrado. Después realiza una cena en donde llega Alito Moreno, el presidente del PRI, a cenar con los magistrados los consejeros del Tribunal Electoral. El presidente del PRI cenando con ellos. ¿Dónde está la separación de poderes que tanto dicen y que fetichizan también como el gran elemento democrático que hay que separarnos? Y Norma Piña interviniendo. Ahí igual son instituciones separadas, no dependen la una de la otra. Una ve materia electoral, la otra controversias constitucionales y demás cosas. No hay una relación de subordinación. Y ahí solicitándoles que no realicen el cambio en la presidencia
del tribunal operando a favor de la oposición. Me parece una cosa terrible. Lo bueno es que no se terminó concretando nada. Ya lo leemos en posteriori. Esto me parece que sucedió el año pasado. Y no terminó concretándose lo que deseaba Norma Piña. Pero por ahí también identificaba un problema. Pero yo creo que esta elección debe de transitar sin mayor litigio. O sea, la litigiosidad de esta elección la veo baja una vez que acabe este proceso. Se pueden litigar las cosas cuando pierdes por 5 puntos, hasta por 6, 7. Pero más allá de eso, pues no veo mucho. Me preocupan los márgenes de la Ciudad de México. Si queda corto, si quedan estrechos, para el bando que sea, se puede ir a litigio, y no un litigio de un despacho así chiquito aquí en la Ciudad de México, ahí en las Lomas. Litigios de mafia ya operando a un nivel muy alto si es que la elección queda cerrada, por ejemplo. Y es muy serio eso. Y Julián, la participación de la gente joven está bien interesante porque hay un montón de chavos, ¿no? en el proceso, ¿no? ¿Tú crees? Creo que sí. Bueno, yo he visto más que en otras elecciones, pero me gustaría saber tu opinión porque son parte de tu generación. Sí. Yo soy muy crítico con yo nunca me digo soy un tipo joven, hasta por eso me intento dejar la barba y el pelo un poco largo para verme un poco más viejo. Me decepciona mi propia generación, querido Jonathan. Yo no sé si, no puedo hacer una valoración en términos de la cantidad, a lo mejor sí hay más, pero sí, no lo digo desde la soberbia, sino realmente desde el análisis. Luego puede parecer que el discurso es todos los jóvenes son malos excepto yo. Tampoco es ese el discurso, sino que sí desde el análisis crítico me preocupa esta frase que dicen el futuro son los jóvenes. Si el futuro de este país son estos jóvenes, estamos muy mal. No veo una juventud que haga una gran crítica social o que defienda realmente causas justas. Veo una juventud muy transaccional y sí me desilusiona un poco ello. Y tampoco tengo yo la expectativa de que sea se verán ya los números muy claros en términos de lo cuantitativo el día de la elección, pero tampoco veo clarísimo que va a ser una elección con una altísima participación en general y menos de jóvenes, ¿no? ¿Cómo es el día a día, pues? O sea, tú cuando convives con tus amigos, con la gente con la que estudiaste, tus vecinos, no sé, en el día a día me encantaría saber qué pasa, o sea, porque evidentemente a todos nos sucede, no importa la generación a la que pertenezcamos, pero hay gente que le interesa la política, hay gente muy apática, que lo lamento mucho porque todos deberíamos de estar participando en algo que hace nuestro día a día, pero ¿cómo lo vives tú o cómo se vive desde allá? Sí, a ver, por lo menos en cuanto a los jóvenes, luego me invitan a dar unas pláticas ahí en unas preparatorias y universidades en el estado de Puebla, donde tengo mi residencia, donde duermo más días en Puebla, ¿no? Un poco en esos términos lo encuadraría. Y pues las juventudes son producto de los sistemas en donde viven, no son difíciles, hay pocos casos individuales que rompen con el sistema. Y en este sistema que sí sigue siendo profundamente neoliberal, no me refiero a lo económico, lo de gobierno, sino un sistema neoliberal en términos culturales, o sea, en donde todos estamos pegados al maldito teléfono, es difícil exigirle a alguien que pueda levantar la vista y indignarse porque en su universidad estén alguien robando dinero, o indignarse porque haya compañeros de la escuela que beben y conducen, o indignarse porque hay un genocidio en Palestina. Entonces yo veo eso un poco en las juventudes, muy alienadas, no se sienten parte de un mundo más grande que ellos mismos. Y no hago una crítica individual, sino una crítica al sistema. Es imposible hacerlo cuando vivimos en un mundo que permanentemente nos dice que la felicidad la vamos a encontrar en un cuadrado del tamaño de nuestra mano. Entonces hay que también dar una batalla cultural que creo que está pendiente para vencer ese tipo de neoliberalismo, en donde si volvamos a tener juventudes que puedan tomar sus propias universidades cuando injusticias suceden, juventudes que hagan arte, que escriban poesía. Yo lo veo, que lean un poco más, lo veo un poco ausente, un poco por eso lo veo. Ahora, en términos generales, a la gente, y ya hablando con mis vecinos y todo, yo veo un gran ánimo. Yo en el 2018 veía yo la toma de protesta de Andrés Manuel y decía, esto nunca va a volver a suceder. O sea, nunca me voy a volver a sentir así de emocionado, o nunca voy a ver a la gente así de emocionada como lo está
hoy 1 de diciembre de 2018, el día que ganó Andrés Manuel, yo me acuerdo, estaba yo en un hotel y viendo la tele, yo realmente extasiado en algo que aún el mero día de la elección y que sabía que iba a pasar, no lo terminaba de creer. Pues parece que me equivoqué. Sí volvió a suceder y sí está sucediendo otra vez ese mismo grado de emoción que se va a catalizar y va a lograr, me imagino, un buen eventual gobierno. Sí, este tema definitivamente tiene mucha relevancia y mucho de dónde sacarle. Voy a regresar tantito a la parte de los jóvenes y esto que planteaste en torno a, pues está muy individualizado el tema, ¿no? Todos somos, en cierta medida, en cierta circunstancia, más individualistas que antes probablemente. Y pienso que este sistema neoliberal no solo es el que dio a cada uno de los mexicanos, no a cada uno, pero a muchos, esta posibilidad o esta manera de, pues, volverse muy egoístas, ¿no? También pienso que Estados Unidos juega un papel muy relevante. Es un país que fomenta estos valores. Ahorita que me hablabas de eso, dije, es que es Estados Unidos. Sí. Exactamente, el teléfono, el individualismo, es como si no solo es el ejemplo, es que sí es el ejemplo, pienso, es que invade. Es que el neoliberalismo es la gringación realmente, ya en los hechos. Sí, pero sigue, sí. No, por favor. ¿Qué piensas de ese papel que juega entonces México en el entorno mundial, realmente alineadísimo a este vecino, a Estados Unidos? Sí, esta frase del neoliberalismo, que realmente es una frase que pocos utilizaba, pocos la habíamos escuchado antes de 2018, una de las frases favoritas, de las palabras favoritas de Andrés Manuel. Quizás la palabra del sexenio, si uno la tuviera que definir, era quizás neoliberalismo. Se repite cada mañanera, parece ser. Lo es difícil de definir, es muy abstracta. ¿Qué es o qué no es? Sí es las privatizaciones de Salinas. Sí es que se privatizaron los trenes, las minas, los bancos, las carreteras, absolutamente todo, el sistema de salud. Sí es que se haya construido una oligarquía que termina concentrando la mayoría de la riqueza en 50 familias de este país. Sí es todo eso, y es lo más fácil de empezar a enfrentar una vez que se toma el gobierno. Pues no se toma el poder, sino que se toma el gobierno. El poder se sigue repartiendo entre diferentes espacios. O sea, no puedes decir, se tomó el gobierno. No me digan que Salinas Pliego no sigue teniendo el poder o una parte del poder, ¿no? Entonces, desde el gobierno se puede combatir esos otros espacios que tienen poder. Sí es todo eso, pero también es una visión cultural en donde, si podemos definir el neoliberalismo, quizás es esto, la individualización, ¿no? La individualización en un sentido comercial. Entonces, lo que nos dicen es, nada vale, nada importa, ya no hay ni una causa por la que vale la pena llorar, no hay ni una causa por la cual valga la pena entregar la vida, más que a uno mismo. ¿Y cómo se entrega la vida a uno mismo? Trabajando permanentemente en servicio de grandes capitalistas que siguen acumulando dinero y recursos, dándote migajas, trabajando 8 horas, descansando 8 horas, que realmente son 4 porque pasas 2 horas en el transporte público, una de ida y una de regreso a tu casa, y durmiendo 8 horas. Entonces realmente esa es la gran causa justa por la que hay que trabajar en el liberalismo, y hay diferentes mecanismos a través de los cuales nos la venden los medios de comunicación, pero pues también la individualización a través del rompimiento de comunidades y creando unas artificiales falsas en el mundo digital, en donde pues a través del mundo digital uno no puede recitar de igual forma una poesía, no puede besar a su mujer de igual manera, con igual intensidad. Entonces empieza a tener otro tipo de lógicas que terminan individualizándonos y diciéndonos que lo más importante y lo único importante somos nosotros, y nosotros en función de que estemos al servicio del capital. Entonces, romper con eso es muy difícil. Por eso digo, no es que yo critique a los jóvenes, critico al sistema, y el sistema que ha producido este tipo de juventudes, que a mí no me inspiran. Y me parece que hay varios políticos que luego las utilizan y dicen, no, es que los jóvenes, ¿qué van ahí? Yo no lo veo. A lo mejor y soy excesivamente crítico, pero no lo veo y sí me desilusiona un poco. Y no va a cambiar en la medida de que no asumamos también esa batalla cultural en contra del neoliberalismo. O sea, no solamente es en contra del neoliberalismo económico, sino del neoliberalismo cultural. Y creo que por ahí puede ir la siguiente batalla del próximo sexenio. Pues muy interesante, Julián. Se nos agotó el tiempo, pero pues esta charla fue muy enriquecedora. ¿Algo que quieras agregar? No, agradecerte mucho. Mira, esto justo que decía, a ver, yo creo que para hacer frente a esta guerra de comunicación que vivimos se requiere esto, crear nuevos espacios, crear nuevos comunicadores
y nuevas audiencias, darle contenido a nuevas audiencias, contenido de calidad a nuevas audiencias. Y hacer eso es hacer patria. Entonces, Jonathan, eres un patriota por hacer este tipo de cosas. Esas cosas no cambian a menos de que uno decida que algo debe de cambiar a través de uno. Entonces, pues es esto, ¿no? Uno dice, cualquiera podría decir, pues es que yo también hago un podcast. Bueno, no cualquiera lo está haciendo. Tú sí lo estás haciendo, ¿no? Entonces, esto es un gran servicio a la patria, Jonathan. Gracias por haberme invitado. Gracias, Julián. Pues hemos llegado al final. Estuvimos con Julián Mazoy y él es periodista y analista político, es consultor en comunicación. Hay que votar. Este domingo hay que salir a votar por quien tú quieras, pero vota. Gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Esto es Jonathan Lozada, el podcast.